Aquí estamos de regreso este martes santo, víspera de vacaciones para muchos. Un tema más vamos a agregar a la discusión y al debate. Se refiere a la situación de la salud, la medicina, los enfermos, los hospitales y todo este vector que hace que cuando uno se sienta mal pueda terminar, bueno, en el cementerio o esperanzadormente hablando, pues en otro lugar recuperado. Y de ello vamos a hablar con el ex ministro de Salud Pública, don Ludwig Ovalle. Señor ex ministro o señor Ovalle, mejor. Buenas noches. Ludwig Ovalle para ser. Ludwig, muy bien. Ludwig, tu diagnóstico de la situación. Tú estuviste en el ministerio, ahora ya tenemos 2 meses prácticamente de gobierno nuevo. Si sobre esta mesa blanca tuvieras que dibujar un diagnóstico, ¿con qué lapicero agarrarías? ¿De qué color sería el lapicero y qué sería lo que dibujarías? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia. No quiero ser muy negativo, por supuesto, pero no, realista. Realísticamente hablando, no hemos visto ningún cambio en el Ministerio de Salud. Hace alrededor de mes y medio estuvimos en esta misma tribuna platicando sobre la crisis que actualmente cursa el Ministerio y no vemos ningún solo avance. En este periodo de gobierno, la única noticia que hemos visto es la famosa donación que traía productos vencidos y luego un ministerio atrapado en una serie de redes de todo tipo. Por ejemplo, un presupuesto que le asignan que no le terminan de dar completamente, que depende de autorizaciones en finanzas para poder ejecutar en la COPEP, por ejemplo. Un ministerio desordenado, no tienen claridad cuánto recurso humano hay en el Ministerio de Salud, están desabastecidos los hospitales, tienen un amparo de la PDH para abastecer los hospitales que vence ahorita a finales del mes de marzo, se necesitan 548 millones para abastecer la red hospitalaria, no se los han asignado, un personal desmotivado y un sistema sin ser sistema, porque el primer nivel de atención fue abolido cuando terminó lo que se tenía, que era el PEC, que si bien es cierto no era lo mejor, pero era algo de lo que se tenía. Entonces realmente yo he venido diciendo que estamos en un estado de calamidad real en todo el sistema de salud, no solo en los hospitales, y que no se le ha dado el enfoque necesario, ni el tiempo, ni los recursos para poder hacerle frente. Tenemos autoridades hasta cierto punto invisibles, que pasan citadas al Congreso casi todos los días, donde van, sin menospreciar al Congreso, a perder tiempo valioso que podrían invertir en planificar lo que hay que hacer. Y tenemos también unos trabajadores que están a la espera de directrices, porque según mencionan en los mismos hospitales, no tienen aún directrices qué es lo que tienen que hacer para hacerle frente a la situación. Ludwig, primero entendiendo que la precariedad financiera no es problema exclusivo de salud, creo que es un problema de todas las carteras, y entendiendo también que justamente el presupuesto que se asigna depende de la recaudación, entonces COPEP asigna cuota y eso, pues así están todos, y esa es la dinámica financiera del país. Pero se trató con el gobierno de la Gana, se manejaba mediante extensión de cobertura basado en la contratación de ONGs, tercerizando servicios. En el gobierno de la UNE se decide la gratuidad de los servicios, se deja de contratar y se presume que se va a asumir institucionalmente todo el PEC. Evidentemente, el tema financiero no alcanza para eso y también fracasa ese modelo. Ahora tenemos totalmente descabezado el PEC porque no tenemos ni chicha ni limonada, vaya, o sea, no funcionó tercerizando y no funcionó institucionalizándolo. Entonces, ¿qué hacer? Porque ambos son fracasos catastróficos. De ahí los indicadores en el tema de atención primaria. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, primero veamos que el Estado de Guatemala es incapaz de garantizar el acceso universal a los servicios de salud como Estado. Y los programas no han sido programas de gobiernos. Por ejemplo, el PEC nació de los acuerdos de paz, viene desde el tiempo de 1996 y el compromiso del país era que en un plazo de 10 años teníamos que haber salido de las ONGs para haber institucionalizado un programa nacional. En el gobierno siguiente, Alfonso Portillo se siguió con el PEC, empezó con Arzú, siguió con Alfonso Portillo, la Gana lo sigue, a la UNE le toca empezar a institucionalizar parcialmente y se empieza a disminuir el programa. Y cuando viene el gobierno del Partido Patriota, lejos de disminuir el PEC, lo amplían entre comillas. Pero no fue miope institucionalizar sin entrarle al tema de los recursos para poder pagar esa institucionalización en el tiempo de la UNE con el PEC. Lo que pasa es que lo que le critican a la gratuidad es relativo, porque, por ejemplo, los que en los hospitales abogan a favor de los patronatos,
sin patronato, el Roosevelt ha tenido menos deuda que con patronato. Por ejemplo, yo recuerdo que la Gana le heredó al gobierno de la UNE, solo en el Hospital Roosevelt, una deuda de 110 millones de quetzales. ¿Tú recuerdas? La UNE en el Hospital Roosevelt sin patronato dejó 30 millones con más trabajadores y con más producción hospitalaria. Lo que sucede es que la UNE tuvo la opción de mantener el PEC, empezar a institucionalizar el primer nivel de atención en algunos lugares y no desarmar toda la red de servicios. ¿Recuerdas que abrimos centros de atención permanente en el interior del país donde se atendía 24 horas ciertas patologías, partos normales, hospitalizaciones que no requerían un intensivo? Pues también se fortalecieron los centros regionales a nivel del interior del país. Entonces, se trató de disminuir la carga de los hospitales nacionales. En el primer nivel de atención, el tema de la nutrición lo abordamos institucionalmente y con las ONGs. Sin embargo, en el caso de la Patriota, todo lo tiró a las ONGs. Y pensaron que los recursos eran interminables. Le dijeron, contraten enfermeras a las ONGs y al final no le dieron el recurso para pagarle a las enfermeras. De 280 millones subieron, que teníamos nosotros presupuestados, a 680 millones para el programa de extensión de cobertura. ¿Y de dónde los iban a agarrar? Si no, ya. Hay una pregunta sobre la mesa y es, bueno, a fin de cuentas, esto de la sanidad es un grupo de servicios que tienen un costo y unas personas que lo atienden. ¿Por qué es tan difícil que el ciudadano sepa esa ecuación, cómo se llama? Es decir, cuánta gente trabaja en el servicio de salud, qué hace cada uno y cuál es el costo, porque no podemos cerrar los ojos en el dispendio enorme en medicinas, en el robo literal de medicinas, en el abuso de sindicalistas y de personal que compran. ¿Por qué es tan difícil poner la mesa en limpio, limpiar la mesa? ¿Por qué un ministro, otro, un gobierno, otro, y no sabemos, y sobran? Bueno, tú mismo lo has dicho, no se sabe cuántos empleados hay en salud. ¿Por qué es tan difícil? Por el mismo desorden y por la misma situación del país. Por ejemplo, en el caso de la carrera administrativa, no hay en el Ministerio de Salud. Cada gobierno cambia los cuadros técnicos por cuadros políticos. Algunas veces con suerte se quedan los mejores y otras se van los que no son, se van los mejores. Entonces, en el interior del país hay diputados que deciden a quién contratar en un puesto de salud, en una gerencia de salud. Entonces, con ese tipo de influencias en la rectoría del Ministerio de Salud, porque es muy débil en su rectoría, no hay posibilidades de generar directrices en cuanto a los planes, a las contrataciones. Si lo vemos desde el punto de vista de la estabilidad laboral, ahorita se les va a venir un gran problema porque empezaron a destituir personas y van a regresar reinstalados. Yo recuerdo en el caso personal, mis primeros problemas con el sindicato fue que estaban tratando de hacer antejuicios contra mi persona por haber destituido trabajadores que no trabajaban. Un trabajador se presentó 15 días, lo destituyó el anterior ministro, al año y medio regresó reinstalado y había que pagarle los salarios caídos que no había trabajado, sin contrato. Entonces, la parte judicial también tiene que ver mucho con que muchos malos trabajadores permanezcan y sigan teniendo secuestrado al ministerio. Los contratos abiertos, el contrato abierto médico quirúrgico lleva años, porque lo impugnan hasta empresas fantasmas. Ludwig, qué bueno que abordes el tema, porque otra de las patas de este banco es el tema de medicamentos y la adquisición. Ahora sale a la luz todo el problema, de hecho es objeto de una reforma desde el legislativo, la figura de adquisición de medicamentos. Se habla de la subasta inversa que está por arrancar, pero salta el fantasma del contrato abierto y justamente lo que usted decía, todas estas perversiones que pudieron haberse dado desde hace mucho tiempo. A ver, ¿por qué se ha tolerado tanto, incluso usted cuando estuvieron a cargo, por qué se toleró tanto esta injerencia y todo esto que hablamos y criticamos ahora del contrato abierto, agravado por la persona que lo encabezaba cuando estaba en libertad? Estamos hablando de la gente de Gustavo Alejos. Es gente muy cercana en ese caso a la UNE. ¿Por qué allí no se frenó? ¿O será que ahora tenemos una posibilidad para, con el esfuerzo del Ministerio de Finanzas en la subasta inversa, o realmente dejar morir esos contratos abiertos para tener una forma más transparente de adquirir medicamentos? ¿Por qué antes no y ahora? ¿Será que es viable también? ¿O vamos a caer en lo mismo a su juicio? Si no reformamos la ley electoral y de partidos políticos, el riesgo es caer a lo mismo. Porque mientras se permite el financiamiento privado de las campañas políticas,
los empresarios que financian campañas van a querer cobrarse el dinero que han invertido. No, pero si está regulado en el contrato abierto la forma, no tendría nada que ver la ley electoral. Aquí es un tema de ejecución realmente desde el Ministerio de Salud y de cómo se ha tolerado esa perversión desde el contrato abierto. ¿Será que hay un chance con la subasta inversa de salir de este hoyo? Definitivamente que sí. Cuando le hagan su reglamento y cuando empiece a ejecutar, es una oportunidad que tenemos para abaratar los costos. Pero también habrá que, yo he estado hablando sobre el tema de los medicamentos genéricos de buena calidad y que tengan sus estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, que bajarían mucho los costos en una buena cantidad de medicamentos. Otro mecanismo es la compra conjunta de medicamentos mediante la Comisca, y con el fondo rotatorio de OPS también se puede abaratar los costos. Cuando hay voluntad política se puede hacer. En este momento, el punto al que llegó el Ministerio de Salud, realmente no tenemos para comprar vacunas. Es otro tema que se nos va a venir encima. Ya en abril ya no hay para comprar vacunas. El presidente lo anunció en febrero, de que tal vez en marzo se quedan sin vacunas, y en abril tal vez ya no hay. ¿Y qué acciones hemos visto para ello? Yo lo que veo aquí en esta semana de pasión es que como que no hay solución. Es decir, hay que hacer una reforma del Código de Trabajo. Se vaya. Yo no sé por qué hay que tener a un señor que sencillamente, con el ejemplo que te has puesto, no trabaja. Pero eso es tan voluntad política como arreglarlo una mañana en un congreso que hemos visto que son capaces de aprobar cualquier cosa en 2 horas. Tener una plantilla, la que sea, la que se determine con unas funciones. Decirle al sindicato que se acabaron los chantajes y que lo cobran lo que se cobra en Aldesta. Es decir, hay tanto frente que la solución es no vamos a hacer nada, porque esto es un tema que ya viene de años. Exacto. Ahorita la prioridad es, para mí ahorita hay 3 prioridades. Una es abastecer la red de servicios, no solo los hospitales. Y esa es mediante un estado de calamidad, lo dije la otra vez, para ubicar recursos y poder empezar procesos de una manera transparente. Obviamente bien fiscalizados y de una manera muy transparente, porque si se hace por el mecanismo normal no va a dar tiempo. Ahorita aunque le den los 500 millones, ¿cuánto lleva una licitación? Pero de urgencia ya hemos visto también lo que ocurre. Vamos a decir que hay que ponerse parche. Nos guste o nos guste. Es preferible comprar así y vigilar bien a que por temor a que digan no compremos y esté pasando lo que está pasando. Es una prioridad, abastecer. Lo otro es tratar de restablecer las redes de servicios y enfocarse en el primer nivel de atención. El Congreso puso un hasta aquí con las ONGs. Donde no hay lugar a dónde llegar, yo pensaría que habría que retomar la posibilidad de que algunas instituciones responsables, con demostrada honradez, se le pueda llegar a la población, porque no por temor también a la corrupción dejamos de atender a las personas. Y el tercero es empezar la transformación del sistema, porque no podemos empezar a transformar el sistema y que se siga muriendo la gente. Ahorita hay un amparo de la PDH porque los pacientes con VIH-Sida no tienen sus medicamentos. Los pacientes renales crónicos están aumentando 7% cada año y no tenemos cómo atenderlos. Los pacientes con cáncer igual. Es decir, es una tragedia lo que está viviendo Guatemala. Ahorita, por si no lo saben, ya hay casos de H1N1 nuevamente. Ya hay, empezando otra vez, los casos de Zika, los casos de dengue, los casos de chikungunya se podrían prevenir si se hicieran las acciones de eliminación de criaderos y las acciones preventivas. Se prevendrían 3 enfermedades, pero no se están haciendo. Urge que se ponga realmente atención y de no solo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no puede hacerlo solo, necesita del Ejecutivo, del Congreso. ¿Recuerdan ustedes en el año 2006 cuando hubo una huelga por falta de equipo médico e insumos? Se unió el Congreso, se unió el Ejecutivo, costó la cabeza de un par de ministros, pero se consiguieron los recursos y se equiparon los hospitales. Cuando hay voluntad e interés por resolver un problema, se pueden hacer bastantes cosas. Ludwig, como país, ¿tenemos el presupuesto suficiente para tener un sistema de salud gratuito y universal? No. ¿Es suficiente? No. En tu experiencia, en la cartera de salud, ¿doble o triple sería lo que se necesita para poder llegar a las metas que en diseño nos trazamos? Triple, por lo menos triple. Pensando en el sistema, para fortalecer el sistema, porque un asunto es el sistema de salud y otro es el salud como tal, porque en la salud de la población influye el estilo de vida de la población. Entonces, si no tienen un buen nivel de vida, condiciones apropiadas, están más expuestas a padecer enfermedades. Esto influye en un 43% en la salud de la población, en el estilo de vida. Lo biológico y lo genético influyen en un 29% y el ambiente el 19%, mientras que el sistema en un 11%. Entonces, solo lo que más gasta recursos es el sistema. Hay que invertir también en la prevención, en tratar de modificar estilos de vida, en la nutrición y en todos estos temas. No tenemos el recurso
ningún ministerio los ha tenido. Sin embargo, ahora hay bastante más que en la época de la Gana, fueron 2.700 millones el último presupuesto. Nosotros, nuestro último presupuesto fue 3.700, el año pasado fueron 6.500, pero las condiciones del sistema de salud fueron mucho peores que en la época de la Gana. Eso te iba a decir, de 2.600 de la época de la Gana a 6.000 ahora ya está triplicado y la cosa está, ni siquiera está igual, está peor. Por eso, independientemente del tema de los recursos, la gestión es clave. Hemos visto a un presidente, en mi opinión, muy triunfalista, donando parte de su dinero a ONG, diciendo que había donaciones, caducas o no es tan importante. Pero ¿qué política pública visualizas tú de este gobierno en el tema de salud? Y para ¿Ves alguna? Oye, ¿y qué es más caro? ¿La medicina preventiva o la medicina curativa? En cuestiones económicas, justamente por lo que dice Pedro. Bueno, por supuesto que la curativa es mucho más cara, pero recordemos que ahorita no podemos desatender a los que ya están enfermos. La transformación, desafortunadamente, no podemos empezar desde el puesto de salud hacia el hospital. Anoche llegaron al San Juan de Dios 5 baleados. ¿Cuánto presupuesto se lleva un baleado? Se puede llevar 5 unidades de sangre, y si el balazo bueno, fue en el tórax, el bus aquel que se puso en explosión fueron 20, alguien salió diciendo se nos acabaron las reservas. por ejemplo. Entonces, yo desafortunadamente no visualizo que haya una política pública anunciada para transformar el sistema de salud. Es más, no visualizo a las autoridades de salud, visiblemente no se mira que vayan a emprender una acción concreta. El Ministerio de Salud, uno pregunta en los hospitales, no hay ningún cambio, no hay directrices, todos están en una desmotivación, en una apatía, esperando recursos porque no pueden hacer milagros. Entonces, lo único que queda es que se le entre de frente al problema, pero entre tanto otro problema que hay en el país. La semana pasada se nos fue con las cortes, de que los que están juzgando por el caso La Línea, etcétera, eso ha mantenido el imaginario de los medios de comunicación y de la gente, que estos temas se van quedando. ¿Tú esperabas como yo sí lo esperaba, o tú esperabas también como yo, que el presidente en su primer mes hubiera ordenado a todos sus ministros que quería encima de la mesa para después de Semana Santa cómo estaba, cuánto se gastaba, quiénes estaban, cuántas plazas fantasmas había, cuánto había que quitar, para informarle a la opinión pública de miren, así me encontré esto, no es plato de buen gusto, pero ayúdenme a resolverlo. ¿Tú has extrañado esa intención que yo en lo particular sí extraño? No sé, Adrián, pero el invitar es tú, luego lo dejamos a él y así lo comprometemos también. Bueno, yo creo que perdió muchas oportunidades hasta el momento el señor presidente. En el caso concreto de salud, que era uno de sus anuncios, de que tenía ya la respuesta y que tenía un vicepresidente médico y que según ellos tenían la solución, desafortunadamente no vemos absolutamente nada. En otros temas, creo que también por la misma inexperiencia, el tiempo que perdieron en no hacer una transición apropiada, no obtuvieron la información para poder decirle al pueblo, así lo encontramos y hacia aquí vamos a caminar. ¿Y lo podía haber hecho eso el señor Maldonado? Seguramente. ¿O lo debería? Lo debieran haber hecho si lo hubieran querido los que vienen. Porque también el señor Maldonado también perdió oportunidades. El mismo Ministerio de Salud, tal vez esa fue una oportunidad más grande que la del propio presidente Morales, porque había llegado a tal punto de quedarse sin comida en un San Juan de Dios. Imagínense, pedir en la caridad pública que dieran alimentos a los pacientes. Eso ya hacía que el país entero estuviera en la disposición de poder transformar cualquier cuestión. Cabe acotar ahí que para este programa se invitó a gente de la cartera de salud y desafortunadamente pues no hubo respuesta. Bueno, pues señor Ovalle, muchísimas gracias. Ahí hemos visto un diagnóstico de salud, le podrá parecer mejor o peor, más inflado, menos inflado, y tener sus opiniones como han sido puestas en evidencia en Twitter. Lo que está claro, opine usted lo que opine, es que estamos realmente mal. Muy mal. Y es un tema al que hay que entrarle y seguimos esperando que alguien le entre. Pues muchísimas gracias, don Adrián. Muchísimas gracias. Nos vamos con Rocío, nos despedimos, nos vamos a ir, vamos a intentar irnos de vacaciones todos, o al menos que nos dé el aire y nos oxigenemos para volver el próximo martes. Le dejamos con Rocío. Muchas gracias. Buenas noches.
Pedro, buenas noches. Hablamos en este momento sobre las deficiencias en el sistema de salud guatemalteco. ¿Qué retos cree usted que tiene este sistema? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua, usted ya lo sabe. Comenzamos con los comentarios. Jackie Benfeld: el fortalecimiento del sistema de salud debe ser una prioridad para el gobierno actual. Hay mucha necesidad. Luis Miguel González: nuestro país no puede seguir sosteniendo un sistema de salud gratis. Poco a poco las carencias se incrementarán. Erin Flores nos dice: pésimo, y nuestro presidente ni en cuenta, vive en su mundo. Y por último, Eric Chay: precario, estamos al borde de epidemias como sarampión y otras por falta de vacunación. Le agradecemos por todos sus comentarios. Lo invitamos ahora, es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo. Lo invitamos a que se quede en sintonía de A las 10 p.m.